Imagínense una sopa hirviente de quarks. Hace 13.800 millones de años. Es difícil de concebir, ¿verdad? Lo que es realmente asombroso es cómo a partir de esa sopa primordial surgieron las fuerzas fundamentales de atracción y repulsión, fuerzas que dieron origen a protones, neutrones y eventualmente a los núcleos atómicos. Los ladrillos básicos de todo lo que nos rodea. Y si avanzamos un poco en el tiempo, unos 300 millones de años después del Big Bang, nos encontramos con la formación de las primeras estrellas, gigantescas bolas de hidrógeno y helio que iluminaron el universo primitivo. Algunas de esas estrellas, al agotar su combustible, colapsaron sobre sí mismas, dando lugar a los enigmáticos agujeros negros. Siempre me han fascinado esos monstruos cósmicos. Que devoran todo lo que se acerca. Los agujeros negros son sin duda uno de los objetos más fascinantes y misteriosos del universo. Pero no solo las estrellas y los agujeros negros nacieron de esa danza cósmica. La fuerza de gravedad también dio forma a los planetas, Que orbitan alrededor del Sol, incluyendo nuestro hogar. Y en algunos de esos planetas, como la Tierra, Marte y Venus, ocurrió algo crucial: la combinación de hidrógeno y oxígeno para formar agua, el ingrediente esencial para la vida tal y como la conocemos. El agua es el escenario donde se desarrolla la obra de la vida. Sabemos que en algún momento, en esa sopa primordial de agua y moléculas, surgieron las primeras formas de vida. Moléculas capaces de replicarse a sí mismas, dando lugar a células con ADN, el origen de todo lo que respira, se mueve, piensa en nuestro planeta. Todas las formas de vida que conocemos comparten un ancestro común, conocido como ELUK, el último ancestro común universal. Es como si todos los seres vivos, desde las bacterias hasta las ballenas azules, fuéramos ramas de un mismo árbol genealógico. ¡Oh, lo caray! Nuestro tatarabuelo universal. ¡Qué fascinante! Pero imagino que la vida en esa sopa primordial no era precisamente un picnic. Había mucha competencia por los recursos. Por supuesto. La competencia por las moléculas orgánicas era feroz. En esa lucha por la supervivencia, algunos organismos desarrollaron una estrategia revolucionaria: la fotosíntesis. Los primeros organismos autótrofos, capaces de producir su propio alimento, utilizando la energía del sol. Exactamente. Y como subproducto de la fotosíntesis, liberaron oxígeno a la atmósfera, un gas que resultaría crucial para la evolución de la vida compleja. De hecho, el oxígeno que respiramos hoy en día es un legado de esos primeros organismos fotosintéticos. Es increíble cómo un proceso tan antiguo como la fotosíntesis está tan ligado a nuestra propia existencia. Y con la aparición de los autótrofos, surgieron también los heterótrofos, organismos que se alimentaban de otros seres vivos, ya sea como depredadores o parásitos. Un ciclo que se fue haciendo cada vez más complejo, con organismos que se agrupaban para formar colonias y células que se especializaban para realizar diferentes funciones. Y aquí es donde entramos en uno de los capítulos más fascinantes de la historia de la vida: la endosimbiosis. Imagínate que una célula engulla a otra, pero en lugar de digerirla, la integra como parte de sí misma. Y eso es lo que pasó con las mitocondrias y los cloroplastos, esos pequeños orgánulos que encontramos dentro de las células eucariotas. Exactamente. La teoría de la endosimbiosis propone que las mitocondrias, responsables de la respiración celular, y los cloroplastos, que realizan la fotosíntesis en las plantas, fueron en su origen bacterias independientes, que se integraron en células más grandes. Una colaboración que dio lugar a las células eucariotas, mucho más complejas, y que forman la base de todos los organismos multicelulares: plantas, hongos y animales. De células simples a organismos complejos, de la sopa primordial a la increíble diversidad de la vida que nos rodea. Y con los organismos multicelulares, la vida dio un salto cualitativo. Aparecieron los tejidos, los órganos, los sistemas, la diferenciación sexual, con la aparición de machos y hembras. Y por supuesto, la comunicación entre células. De la simple comunicación entre células vecinas, a la comunicación a larga distancia a través de hormonas. Y en los animales, la aparición de un sistema de comunicación aún más sofisticado, el sistema nervioso. Un sistema que nos permite percibir el mundo que nos rodea, reaccionar a los estímulos y, en última instancia, pensar, sentir y actuar. Neuronas, cerebros, la mente. Estamos entrando en un territorio fascinante, ¿verdad? Sin duda. Y para comprender la complejidad de la mente, tenemos que remontarnos a sus orígenes, a la aparición de los primeros sistemas nerviosos, en animales relativamente simples. Hace unos 600 millones de años, aparecieron en los océanos los primeros animales con simetría bilateral, es decir, con un lado izquierdo y un lado derecho. Y con esa simetría llegó una innovación crucial: el sistema nervioso. La simetría bilateral define un eje de movimiento, una dirección preferente, y a lo largo de ese eje, en la parte frontal del cuerpo, se concentraron las neuronas sensoriales, encargadas de captar información del entorno, y las interneuronas, que procesan esa información. La cabeza, el lugar donde se desarrollaría el cerebro. Exacto. Y con la concentración de neuronas en la parte frontal del cuerpo, los animales desarrollaron una capacidad crucial: la cefalización. ¿La cefalización? La cefalización es la tendencia evolutiva a concentrar los órganos sensoriales y el sistema nervioso en la cabeza, en la dirección del movimiento. Esto permitió a los animales percibir el entorno de forma más eficiente y reaccionar con mayor rapidez. Tiene sentido. Si te mueves hacia adelante, es más útil tener los ojos y el cerebro en la parte delantera del cuerpo. Y con el desarrollo del cerebro, los animales se volvieron más complejos, con sistemas sensoriales más sofisticados y comportamientos más elaborados. Pasaron de simples reflejos a respuestas más complejas, a la capacidad de aprender y, eventualmente, a la experiencia subjetiva del mundo, la conciencia. Desde simples reflejos a pensamientos complejos. Aprendizaje, sensaciones y emociones. Es un viaje increíble, ¿verdad? Un viaje que nos lleva desde las necesidades básicas, como el hambre y el frío, hasta emociones complejas, como el miedo, la ira, la tristeza. No sé. Y la timidez, la frustración, el arrepentimiento, el orgullo, toda la gama de emociones humanas. La evolución del sistema nervioso es un proceso fascinante que nos permite comprender cómo la materia inerte dio lugar a la mente, a la experiencia subjetiva del mundo. Y para entender mejor este proceso, podemos observar la evolución de los sistemas nerviosos en diferentes organismos, desde las redes nerviosas simples de las medusas hasta los cerebros complejos de los mamíferos. Cada sistema nervioso está adaptado al estilo de vida de la especie
Las medusas, con su sistema nervioso difuso, pueden detectar el contacto y reaccionar a la luz, pero no tienen un cerebro centralizado. Los insectos, con sus cerebros más complejos, pueden navegar por entornos complejos, comunicarse con sus congéneres y exhibir comportamientos aprendidos. Y los mamíferos, con sus cerebros altamente desarrollados, son capaces de un amplio rango de emociones, comportamientos sociales complejos, y en el caso de los humanos, de un pensamiento abstracto y simbólico. De las redes nerviosas simples a los cerebros complejos, la evolución del sistema nervioso. Es una obra maestra de la naturaleza. Y hablando de diversidad, podemos clasificar a los animales en dos grandes grupos: invertebrados, como los insectos, los moluscos y los artrópodos, y vertebrados, que incluyen a los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Peces que nadan, anfibios que viven entre el agua y la tierra, reptiles que se arrastran, aves que vuelan y mamíferos que caminan, corren y saltan. Una increíble variedad de formas de vida. Y entre los vertebrados, no podemos olvidar a los dinosaurios, esos gigantes que dominaron la Tierra durante millones de años. Esos dinosaurios, esos animales majestuosos, Sí. que capturan nuestra imaginación desde niños. ¿Te imaginas estar frente a un tiranosaurio Rex? Es difícil no sentir asombro al pensar en la diversidad de formas de vida que ha albergado nuestro planeta, pero también es importante recordar que la vida es frágil. Los dinosaurios, a pesar de su dominio, se extinguieron hace millones de años. Las extinciones masivas nos recuerdan que la vida, a pesar de su tenacidad, es vulnerable a los cambios drásticos del entorno. Y ahora, nos acercamos a nuestra propia historia, la historia de la humanidad. Una historia que comienza con nuestros ancestros primates, los monos, los simios y los homínidos. Nuestro lugar en el árbol de la vida, de primates arborícolas a simos bípedos, y de ahí al Homo sapiens, la especie que domina el planeta. Hace 6 millones de años se produjo un cambio crucial en la historia de nuestros ancestros, la transición de monos arborícolas a simios bípedos, un cambio que marcaría el inicio de nuestro linaje. Caminar erguidos, un paso gigante para la humanidad. Literalmente, un paso gigante. Y ese cambio postural trajo consigo otras transformaciones, la pérdida del pelaje, el crecimiento del cerebro y el desarrollo de manos pensiles, capaces de manipular objetos con precisión. Manos que nos permitieron fabricar herramientas, controlar el fuego y, eventualmente, construir las complejas sociedades que nos caracterizan. Y hace unos 2 millones de años, con la aparición del Homo habilis, ocurrió otro hito fundamental, el inicio de la fabricación de herramientas. Las primeras herramientas, un paso decisivo en el camino hacia la tecnología. Y con las herramientas, nuestros ancestros pudieron acceder a nuevos recursos, como la carne, y mejorar sus estrategias de caza y recolección. De la recolección de frutos a la caza de animales. Un cambio en la dieta que tuvo importantes consecuencias para la evolución de nuestro cerebro. La carne es una fuente rica en proteínas y grasas, nutrientes esenciales para el desarrollo del cerebro. Y con un cerebro más grande y complejo, nuestros ancestros pudieron desarrollar habilidades cognitivas más sofisticadas. Y hace 800.000 años, otro hito crucial, el control de fuego. Imagina la primera vez que un grupo de homínidos se reunió alrededor de una fogata, asombrado por el poder de las llamas. El control del fuego fue un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Nos proporcionó luz y calor, nos permitió cocinar los alimentos, ahuyentar a los depredadores. Y quizás lo más importante, nos brindó un espacio para socializar y compartir historias. El fuego, el centro de la vida social, un símbolo de la comunidad. Y alrededor del fuego, ¿Tenía? con el calor de las llamas y la compañía de nuestros congéneres, surgió otra innovación fundamental. El lenguaje. El lenguaje, la herramienta que nos permite comunicarnos, compartir ideas, construir culturas, el sello distintivo de la humanidad. El lenguaje no surgió de la nada, fue un proceso gradual, que se desarrolló a lo largo de miles de años. Y para que el lenguaje oral fuera posible, se necesitó de una serie de adaptaciones anatómicas, como la posición de la laringe y la forma del paladar. Y esas adaptaciones anatómicas están relacionadas con la bipedestación, con el hecho de caminar erguidos. Exactamente. La bipedestación liberó nuestras manos, lo que nos permitió manipular objetos con mayor precisión y desarrollar herramientas. Y esa misma postura erguida modificó la anatomía de nuestra garganta y boca, creando las condiciones para la aparición del lenguaje articulado. Es increíble cómo un cambio postural, como la bipedestación, tuvo tantas consecuencias para la evolución de nuestra especie. Y el lenguaje, a su vez, tuvo un impacto profundo en nuestra forma de pensar y de relacionarnos con el mundo. Nos permitió transmitir conocimiento de generación en generación, construir culturas complejas y desarrollar la tecnología. De la evolución genética a la evolución memética, la evolución de las ideas. El arte, la ciencia, la tecnología, todo esto es parte de la cultura humana. Y la cultura, a diferencia de los genes, se transmite a través del aprendizaje, del lenguaje, de la interacción social. Una explosión de creatividad e innovación impulsada por el lenguaje. Y con el lenguaje, también llegó la capacidad de contar y medir, de desarrollar sistemas numéricos. Pasamos de estimar cantidades a contar con los dedos, lo que dio origen al sistema decimal, que aún usamos hoy en día. Y luego, comenzamos a usar piedras, marcas en huesos y otros objetos, para representar cantidades. El hueso de Shango, descubierto en África, es una prueba de ese conteo temprano. Un hueso con marcas que representan números, una muestra de la matemática prehistórica. El hueso de Shango es un objeto fascinante, que nos recuerda que la matemática es una actividad humana ancestral, y con el tiempo, esos métodos rudimentarios de conteo evolucionaron hacia sistemas numéricos más complejos. De contar con los dedos, a desarrollar la aritmética, la geometría, el álgebra y el cálculo, las matemáticas, el lenguaje del universo. Las matemáticas nos permiten describir y comprender el mundo que nos rodea, desde las formas geométricas de los cristales hasta el movimiento de los planetas. Las matemáticas nos proporcionan un marco conceptual para interpretar la realidad. Y hablando de hitos en la historia de la humanidad, no podemos olvidar la invención de la escritura cuneiforme, que surgió hace unos 3.500 años, marcó un antes y un después en la historia de la comunicación. Con la escritura, la información ya no dependía solo de la memoria oral, podía ser registrada, transmitida a través del tiempo y del espacio, un paso crucial en la evolución de la cultura. De la prehistoria a la historia, la información se volvió más accesible,
lo que impulsó el desarrollo del conocimiento y la expansión de la cultura. Y este proceso se aceleró con la invención de la imprenta. Hace 600 años, Gutenberg y su revolucionaria imprenta. De repente, los libros se volvieron más accesibles, lo que democratizó el conocimiento. Y sentó las bases para la revolución científica. Y más recientemente, hace apenas 30 años, la masificación del Internet ha creado una explosión sin precedentes en la forma en que accedemos y compartimos información. El mundo al alcance de un clic. El Internet nos ha conectado como nunca antes. Ha democratizado el acceso a la información y ha creado nuevas formas de comunicación e interacción social. De la escritura cuneiforme a la imprenta y el Internet. Un viaje fascinante a través de la historia de la comunicación. Y hablando de transformaciones en la historia de la humanidad, hace unos 10.000 años, nuestros antepasados dieron un paso crucial, abandonaron el nomadismo y se establecieron en un lugar fijo para cultivar la tierra y criar animales. La revolución agrícola. Un cambio radical que transformó la sociedad humana y nuestra relación con la naturaleza. De nómadas, cazadores, recolectores, agricultores y ganaderos sedentarios. Un cambio que no solo modificó nuestra forma de vida, sino también nuestra forma de pensar y de organizar la sociedad. De depender de lo que encontramos en la naturaleza, a controlarla y modificarla, para nuestro beneficio. Un ejemplo claro de ese control es la domesticación de plantas y animales. A través de la selección artificial, nuestros antepasados seleccionaron las plantas, que producían más frutos, y los animales más dóciles, y los cruzaron entre sí, para obtener variedades más productivas y adaptadas a sus necesidades. Es increíble cómo a través de la selección artificial, nuestros antepasados transformaron plantas silvestres en cultivos alimenticios y animales salvajes en compañeros de trabajo y mascotas. El maíz que comemos hoy en día, por ejemplo, es el resultado de miles de años de selección artificial. A partir del teosinte, su ancestro silvestre. Y los perros, nuestros fieles compañeros, descienden de los lobos. La selección artificial es una muestra de la capacidad humana para moldear el mundo que nos rodea. Y la revolución agrícola trajo consigo otro cambio importante, la acumulación de bienes. Al producir más alimentos, la gente podía almacenar excedentes. Esto llevó al desarrollo del trueque, un sistema de intercambio directo de bienes. Pero el trueque tenía sus limitaciones. ¿Qué pasaba si la persona que tenía lo que tú necesitabas no necesitaba lo que tú tenías para ofrecer? Ahí entra en juego el dinero. Exacto. El dinero surgió como una solución al problema de la falta de coincidencia de deseos en el trueque. Se convirtió en un medio de intercambio universal, lo que facilitó el comercio y el desarrollo económico. El dinero, un invento ingenioso para facilitar el intercambio de bienes y servicios. Y con la agricultura y la acumulación de bienes surgió otro fenómeno, la delimitación de territorios. El instinto territorial, presente en muchas especies animales, se manifestó en la delimitación de terrenos para la agricultura y la ganadería. Eso llevó a la formación de aldeas, ciudades y eventualmente países y regiones geográficas. De la vida nómada a la vida sedentaria, de la recolección a la agricultura, del trueque al dinero, de la familia a la tribu y al Estado. La revolución agrícola sentó las bases para la sociedad moderna que conocemos hoy en día. Y hablando de la sociedad moderna, no podemos olvidar la revolución industrial, que comenzó hace unos 300 años. La revolución industrial fue un periodo de cambios tecnológicos sin precedentes, que transformó la forma en que producimos bienes, nos desplazamos y vivimos. La revolución industrial fue impulsada por el descubrimiento de una nueva fuente de energía, los combustibles fósiles. Carbón, petróleo, gas natural, energía almacenada durante millones de años, por organismos fotosintéticos primitivos. Al quemar estos combustibles, liberamos la energía solar capturada por esos organismos, lo que nos permitió desarrollar máquinas. Que transformaron la industria y el transporte. Máquinas de vapor, motores de combustión interna. Una revolución tecnológica que cambió el mundo para siempre. La revolución industrial trajo consigo un aumento sin precedentes en la productividad, la innovación y, en general, la calidad de vida. Un claro ejemplo es el aumento de la esperanza de vida. Antes de la revolución industrial, la esperanza de vida era mucho más baja. Las mejoras en la medicina, la higiene y la alimentación, impulsadas por la revolución industrial, contribuyeron a este aumento significativo. Y la revolución industrial no se detuvo ahí. Hace 150 años empezamos a utilizar el petróleo para reemplazar la tracción a sangre. Automóviles, barcos, submarinos, aviones. El petróleo impulsó una nueva era de transporte, conectando el mundo como nunca antes. Y eventualmente cohetes espaciales. El petróleo nos permitió salir de la Tierra y explorar el espacio exterior. Un logro extraordinario, que habría sido imposible sin la energía de los combustibles fósiles. Pero la revolución industrial también tuvo sus consecuencias negativas. La quema de combustibles fósiles libera gases de efecto invernadero a la atmósfera, lo que contribuye al cambio climático. Un problema que enfrentamos hoy en día. Y hablando de progreso tecnológico, hace unos 150 años comenzamos a utilizar la tecnología eléctrica y electrónica. Un nuevo hito que dio origen a la era digital. La electricidad, una forma de energía versátil, que transformó la industria, el hogar y la comunicación. La invención de la bombilla eléctrica iluminó la noche. La radio nos conectó a través de las ondas. El teléfono nos permitió hablar a distancia. Y hace 70 años llegó la revolución informática con las computadoras. Las computadoras. Máquinas capaces de procesar información a velocidades increíbles. Transformaron la forma en que trabajamos, aprendemos y nos divertimos. Y las computadoras no solo procesan información, también pueden aprender. El nacimiento de la inteligencia artificial programable y el aprendizaje automático. Máquinas que pueden aprender a resolver problemas y tomar decisiones. Un avance tecnológico que ha abierto un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Y este capítulo se vuelve aún más fascinante, con la aparición de máquinas con indicios de AGI, inteligencia artificial general. Máquinas que pueden aprender de forma autónoma, a partir de los datos disponibles en Internet. Y lo más sorprendente es que hace apenas unas semanas, estas máquinas superaron en inteligencia al promedio humano. Un momento histórico que nos obliga a repensar nuestro lugar en el mundo. Si las máquinas pueden aprender y pensar por sí mismas, ¿cuál será el futuro de la humanidad? Es una pregunta que nos lleva a la última parte de nuestro viaje, por la brevísima historia de casi todo.